En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 17 de febrero del año 2022. Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de la Sagrada Eucaristía o bien de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 77, versículos del 23 al 25. Abrió Dios las compuertas del cielo e hizo llover sobre ellos el maná para que lo comieran. Les dio un trigo celeste y el hombre comió pan de los ángeles. La primera lectura, continuamos con la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obra bien. Pero si tienes favoritismos, estás cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Este segundo capítulo y estos primeros versículos de la carta de Santiago habla de cómo es que Jesús tiene esa preferencia por aquellos más desprotegidos. En este caso, Santiago les llama a los pobres. Ayer hablábamos de las viudas, de los huérfanos, de aquellos que estaban también de alguna manera desprotegidos. ¿Cómo es que nos decía? Acérquense a ellos, tengan compasión de ellos. ¿Cómo es que les decía que la religión debe de ser algo que nos llene de libertad, que nos lleve precisamente a la ley perfecta de la libertad y no en nada más en oírla? Santiago en estos versículos, ¿qué nos está pidiendo? Fijémonos no en la apariencia, no critiquemos con corazón de hombre. Critiquemos, observemos y juzguemos con el corazón de Dios. Que en este caso Santiago, ya conocedor de la obra de Jesús, nos dice: observemos con el Evangelio en el corazón. Suena diferente, porque en el Antiguo Testamento teníamos la ley de Dios,
Mientras que en el Nuevo Testamento, ya con la venida de Jesús, donde ya la acción, la palabra se hizo acción, entonces sí, tenemos quien nos dé el ejemplo. ¿Qué es lo que nos dice aquí Santiago? ¿Acaso se van a fijar en el que está ricamente vestido y van a desechar al que viene pobremente vestido? Eso es criticar con el mundo, es tener los parámetros del mundo. Santiago tiene una continuidad de lo que Jesús en un momento dado nos decía. Los ricos son los que no llegarán al encuentro del reino de Dios. Y Santiago lo dice aquí, ¿acaso no son ellos los que oprimen? ¿Acaso no son ellos los que te arrastran a los tribunales y destrozan tu nombre? ¿Denigran tu persona? Aquí hay que ver esto. No hay que ver al rico como aquella persona que realmente va a ser enemiga del cristiano. Santiago ya existían los cristianos. No va a ser la enemiga de ellos. Ricos es como el criterio que tiene Lucas. Rico es el que pone su corazón y su esperanza en los bienes. No aquel que tenga posesiones. No aquel que en un momento dado tenga una empresa y sirva para dar bienestar a sus trabajadores, a sus asociados, a la gente que decide darle esa oportunidad de crecimiento. Rico es el que pone su esperanza de vida en los bienes materiales o en la riqueza que posee. Esta es la pequeña diferencia que hace entre el rico de corazón y el rico del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice aquí? Siéntete cómodamente. En cambio, le dicen el pobre, ustedes en cambio han enfrentado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Pero ¿qué es lo que dice también? Dice, si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obra bien. Pero si tienes favoritismos, estás cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. También nos dice, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que ama? ¿Qué sucede cuando el pobre, por bendición de Dios, sale de su pobreza y empieza a ser rico? ¿Se hace opresor cuando antes era el oprimido? Si ese pobre que empieza a tener riqueza material olvida de dónde viene, entonces sí se convierte en un opresor. Pero si mantiene el amor al hermano, el amor al prójimo, y sabe compartir, y sabe reconocer los dones de los demás, y sabe pagar por ello, entonces es un rico en la fe de Dios. Es alguien que sabe compartir esos dones que el Señor le dio, y cuando llegue el ajuste de cuentas le va a decir, yo te di 10 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Los invertí, les va a contestar, y obtuve 10 más. Esa riqueza que tú me diste, Señor, la invertí en el hermano y obtuve 10 pobres que los hice ricos en la fe, y esos 10 a su vez dieron otros 10. Eso es la riqueza, eso es ver al hermano, al pobre, con los ojos de misericordia, con los ojos de Dios. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volteó y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Dos enseñanzas tienen estos versículos. El primero, ¿quién dicen que es Jesús? La gente tiene una idea, que es Elías, que es Juan, que es algún otro profeta. Sin embargo, hay que recordar que a estas alturas de la plática, Juan ya había sido decapitado. Se suponía que era la reencarnación de Juan, o era el mismo Juan resucitado. Por otro lado dicen que era Elías, y hay que recordar que cuando los discípulos de Juan, antes de ser decapitado, van y le preguntan a Jesús que si quién era él, el mismo Juan les dice: ha de venir Elías antes de los tiempos, y ese que está ahí es Elías. Por el poder de su palabra, por el poder de los milagros, por cómo ejecutaba las acciones. Y otros dicen alguno de los profetas, porque hablaba en nombre de Dios. Eso es lo que la gente pensaba de Jesús. Pero luego viene la pregunta clave: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esa pregunta también debemos de hacernos a nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Para Pedro quedó claro. Para Pedro dice: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice: silencio, que no te escuchen. No lo digas. ¿Quién era el Mesías? Era el esperado, el que iba a venir y el que estaba anunciado por las Escrituras. Más adelante, ¿qué es lo que dice Jesús? Cuenta la historia de lo que va a suceder en Jerusalén. De alguna manera hace una previsión de lo que va a haber, de lo que va a suceder. Pero también habla, no nada más del desprecio, también habla de la muerte. Pero también habla de la resurrección. Al tercer día resucitaré. ¿Y Pedro qué es lo que hace? Se lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás. Hay que recordar qué significa Satanás. Satanás significa división, divisor, aquel que pone una contra la otra, una parte contra otra, aquel que siembra la semilla de la discordia. Ese es el Satanás. Así es como debemos de entender la palabra Satanás y la acción del ser al que pertenece este nombre. Pedro reacciona como cualquier otro ser humano hubiera reaccionado al escuchar que su ser amado, que esa persona que respeta y que quiere, va a ser flagelada, va a ser expuesta a ese castigo y que va a morir. Cualquier humano hubiera respondido igual. Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que estaba viendo? Que era necesario que así sucediera
para que se cumpliera, como los otros evangelistas dicen, se cumplieran las Escrituras. Era necesario que el hombre padeciera, que el Hijo del Hombre padeciera, para poder obtener y poder llegar a la gloria de Dios Padre. Pedro reaccionó como cualquier ser humano, pero también Jesús reacciona como el Hijo de Dios. No intentes sembrar la semilla de la duda en mi corazón, porque tengo bien claro lo que tengo que hacer como camino de lo que fui enviado y para lo que el Padre me envió. Esa es la respuesta de Jesús. No siembres en mí la semilla. Apártate de mí y no veas las cosas como los hombres. Pero Pedro reacciona como cualquier humano. No te quiero ver sufrir, maestro. No quiero que mueras, maestro. Tú eres el Mesías, el que va a venir a liberarnos, el que está haciendo la labor de liberarnos, el que nos está enseñando el camino para llegar al Padre. No queremos que sufras, no quiero que sufras, es lo que le está diciendo Pedro. Hay que tener esa consideración también al leer esta escritura, esa otra parte del Pedro humano. De la oración colecta, el día de hoy, jueves 17 de febrero del año 2022, jueves de la semana sexta del tiempo ordinario, donde la Iglesia recuerda a los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, y donde las oraciones de la misa, que también pueden ser de la Sagrada Eucaristía. El ciclo de lecturas es el ciclo C. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.